Espero que hayan hecho lo del Javelin, ¿verdad? No lo vamos a discutir un poco en clases para efectos de ganar tiempo, ¿no? Pero el propósito de esa herramienta es que ustedes empaticen con el usuario, ¿verdad? Y un poco averigüen un poco más a fondo el problema que están queriendo resolver, si el cliente es realmente quien dice ser y un poco la solución que ustedes están planteando si efectivamente lo es, ¿sí? Porque recuerden que la base del diseño centrado en el usuario es estar centrado en el usuario. Entonces, desde que comenzamos a enunciar cuál es el problema y quiénes son los usuarios, tenemos que estar claros en eso. Y si bien Javelin es una herramienta que viene del mundo de los emprendedores y de lanzar ideas de negocio y todo eso, realmente también puede ser muy útil en un proceso de diseño centrado en el usuario para interacción hombre-máquina, porque nos ayuda a entender muy bien o mejor o mucho mejor a nuestros usuarios. ¿Ok? Ya hablamos de cómo definir el contexto, ya hablamos de cómo describir al usuario, ¿sí? Y ya hablamos también de analizar las tareas. Estas cosas ya las hemos hablado en clase. Y hemos hablado, y no solo que hemos hablado, sino que además hemos hecho ejercicios usando esta herramienta del Javelin para empatizar con los usuarios y para tratar de hacer contacto con ellos y validar algunas de estas cosas que estamos diciendo sobre el contexto, sobre los usuarios, sobre los problemas que tienen, ¿sí? Entonces, porque recuerden que vimos un pedacito del modelo de Design Thinking, ¿verdad? Del diseño centrado en el usuario que propone esta empresa que se llama IDEO, y vimos que uno de los aspectos importantes es empatizar. O sea, empatizar con los usuarios es importante para tener la perspectiva desde el punto de vista de ellos y entender si los problemas que vemos son realmente los que creemos. ¿Sí? Entonces esto ya lo vimos. Entonces, como ya hemos visto esas tres cosas, el siguiente punto es lo que se llama definir personas. ¿Sí? Ustedes ya leyeron sobre eso, yo les puse por ahí un artículo, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron el artículo? ¿Han armado los que leyeron el artículo? Ya, pero, o sea, había ejemplos y un artículo, ¿verdad? Habían varios ejemplos y había un artículo. Había ejemplos de personas y había un artículo, ¿sí? La idea de personas es una metodología que lo que busca es acercar al desarrollador a tener una conexión más constante de quién se trata su usuario. Porque ¿cuál es uno de los problemas que a veces tenemos en desarrollo? Es que conocemos al usuario, hablamos con el usuario, lo vemos un ratito y luego volvemos a nuestro mundo. Nuestro mundo en el laboratorio, en el PC, en el lugar donde yo desarrollo. Y estoy con mis colegas desarrolladores mucho tiempo. Entonces hay una tendencia natural en el ser humano de pensar más como los que estamos cerca y no tanto como los que están lejos, ¿verdad? Entonces la idea de persona busca por un lado seguir en la onda de empatizar y de entender mejor a los usuarios y de hablar con ellos, pero también busca cómo lo reflejo en un ejemplo, en un tipo o una chica o un señor o un joven que represente a esos usuarios típicos que yo tengo, ¿sí? Entonces, hay mucho trabajo alrededor de esto en la comunidad de interacción hombre-máquina y muchas organizaciones lo usan. Y la idea es fundamentalmente desarrollar una especie de ficha del usuario, una ficha bastante completa del usuario, donde incluso me puedo buscar una foto. Ahora recuerden, esto no se trata de un ejemplo de un usuario real. Los datos, o sea, los datos que yo leo suenan como esos usuarios con los que yo he estado hablando. Pero este en particular no es que es un ejemplo de los que yo estaba hablando. ¿Por qué? Porque hay un tema de privacidad y de estereotipos que no quiero tener, sino que lo que quiero es construir este usuario en función de una especie de promedio con los que he hablado. ¿Sí? Y entonces me voy a construir este ejemplo que vendría a ser como el ejemplo típico del usuario que yo, no el especial, el típico, es como un usuario típico. Entonces, si yo tengo 2 o 3 grupos de usuarios diferentes, entonces probablemente lo que voy a tratar de hacer es hacer 2 o 3 personas diferentes para ubicar ese usuario. Entonces, una cosa que puedo hacer una vez que yo lo hago, ¿sí? Es imprimirlo en un papel grande y pegarlo en una pared en el lugar donde yo trabajo. Y eso me ayuda a mí a tener presente este individuo, esta persona que viene a ser uno de mis grupos de usuarios, tenerlo ahí todo el tiempo conmigo. Entonces, cuando estoy ahí pensando, mirando el infinito, ¿verdad?
en algo que voy a hacer en el interfaz o en la interacción de mi aplicación, ¿verdad? Que lo tenga ahí presente al lado mío y me ayude eso a enfocarlo, ¿sí? Entonces, típicamente, ¿qué hago yo cuando defino una persona? Típicamente lo que hago es defino algún tipo de información demográfica, por ejemplo, la edad, qué hace, si tiene hijos o no, el tipo de ingreso que tiene, no sé, información demográfica de la persona. La otra cosa que voy a poner, o bueno, también puedo poner qué equipos usa, ¿verdad? Luego lo que voy a poner, y también, perdón, aquí también puede haber detalles de su vida personal. O sea, por ejemplo, no sé, corre, va a recoger a los hijos típicamente en la mañana, bla, bla, bla. ¿Sí? Detalles que tienen que ver con su vida personal. Otra sección, voy a hablar un poco específicamente ya de cuál es el trabajo donde está. A qué se dedique, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de aquí, aquí pone, por ejemplo, qué es lo que busca en su trabajo. Hacer al cliente feliz cuando le remodela. Este es un constructor que hace remodelaciones, ¿sí? Entonces busca hacer feliz a sus clientes y al mismo tiempo tener una utilidad razonable por su trabajo. O sea, quiere lograr esas dos cosas, ¿sí? Típicamente los proyectos que él hace duran 10 semanas. Típicamente interactúa con personas como clientes, decoradores interiores, trabajadores y colegas, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy caracterizando aquí? Aspectos que tienen que ver con su trabajo. ¿Cómo es su trabajo? ¿Qué hace en su trabajo? ¿Cuánto dura en su trabajo? ¿Cuál es la meta que él tiene en su trabajo? ¿Con quiénes trabaja? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de las características de su trabajo. Y luego aquí pongo cosas que tienen que ver con su tarea. ¿Cómo es su ambiente de trabajo? ¿Qué tareas típicamente realiza en su trabajo? ¿Sí? ¿Cómo es la interacción ya el día a día con otras personas por escrito? ¿Usa la internet? ¿Usa un sistema? ¿Es algo físico? ¿Transporta? ¿Anda en el carro? O sea, aquí ya viene las tareas más relacionadas a las tareas que realiza. Entonces aquí viene perfil personal, datos personales, demográficos de su familia, de lo que hace en su vida personal, datos del trabajo, de los proyectos que él hace y las tareas específicas ya que él hace. Y este aquí es un ejemplo de persona. Hay muchos estilos diferentes en el cual yo puedo construir o definir una persona y esta es una de las formas de definir. ¿Sí? Entonces, miren, esta es otra forma. Por ejemplo, aquí hay una chica, Catherine, está la foto, ¿verdad? Dice, Catherine ha trabajado en ACME por 3 años, trabaja en el departamento de finanzas. Bla. Aquí está escribiendo la empresa y el puesto que ocupa, similar al del constructor, ¿verdad? Y aquí me dice las tareas del día a día. Aquí están las tareas del día a día. Y incluyendo tareas comunes. Usa el teléfono, usa su email, ve los requerimientos de tecnología, agenda entrenamientos en línea, bla, bla, bla. Aquí están todas las tareas específicas que hace. Y acá abajo está su vida personal. Tiene tantos años, tiene tantos hijos, vive en tal parte, le gusta, no sé, tal cosa, trota todas las mañanas, tiene que ir a subir a sus hijos al trabajo, bla, 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 bla. De nuevo, una caracterización. ¿Y esto cuándo lo pueden hacer? ¿Cuándo pueden hacer una persona? Cuando han hablado con suficientes usuarios para que tengan una idea de cómo es un promedio. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una aplicación que tiene que ver con mascotas, ¿verdad? Un sistema para mascotas perdidas, encontradas, o voy a hacer el Uber de la SPOL. Entonces, esta persona que va a coger el Uber de la SPOL, típicamente, ¿cómo es? Es un estudiante que no tiene carro, que está típicamente estudiando ingeniería. En la SPOL hay muchas carreras, pero un alto porcentaje de ingeniería. Entonces, está estudiando una carrera técnica, puede decir. Y que su jornada de trabajo empieza a las 7:30 de la mañana y termina a las 5, y que la comida es irregular porque las clases son irregulares. No sé, lo que ustedes quieran decir de su... ¿Y qué hace como estudiante? Bueno, como estudiante le toca atender clases, le toca hacer tareas, le toca estudiar para los exámenes, reunirse en grupo para hacer proyectos, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces yo voy a caracterizar este grupo que serían
los que usan el Uber, ¿verdad? Otros son los que ofrecen. Este es un usuario que tiene carro, que bla, 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 que... ¿Sí ven? Entonces, eso es un poco lo que voy a tener que hacer. Entonces, pongo una fotita. No voy a poner una foto de algún pana de la universidad y todo. Después se van a resentir que están usando un ejemplo. Ahí se buscan alguien, una persona X, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pero busquen una, obviamente tampoco van a buscar un colorado ojos azules, que no es el típico usuario nuestro, ¿verdad? Busquen uno que parezca del SPOL, ¿no? O sea, en promedio. No digo, hay rubios ojos azules, pero no es el grupo típico, ¿sí? Hasta en eso quiero ser, o sea, si yo digo que esta edad, más o menos la foto tiene que ser de esa edad. Si yo digo que es ecuatoriano, estudiante de la SPOL, más o menos el look tiene que ser medio nerd, así como somos las SPOL. No, mentira, no somos medio nerd. No, mentira. Pero tiene que ser típicamente, o sea, sí, no, un pelirrojo blanco con pecas, no es el típico que anda con suéter o con chompa y con abrigo. Esa no es la foto de un estudiante politécnico, porque aquí hace calor, aquí vamos en camiseta, ¿verdad? Somos trigueñitos en promedio, hay de todo, pero en promedio predomina el trigueñito, pelo negro, pelo castaño, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso es. Aquí hay otro ejemplo. Este es uno de los estilos que menos me gusta porque son un poco más tediosos de leer. Básicamente está todo lo mismo aquí, pero ya está escrito todo como un texto más seguido, ¿sí? Es otro estilo de escribir personas. Entonces, como ven, hay varios estilos, ¿sí? No les voy a imponer ningún estilo, ustedes lo escojan. Pero en general, estos tipos de estilos son mejores que estos de acá, que son un poquito más difíciles, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes tienen que entrevistar un cierto número de personas y luego tienen que generar estos tipos de... entonces, creo que en la tarea les pide 3 o algo así, no me acuerdo cuántos les pide, pero les pide algunos, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto de las personas? ¿Alguna pregunta o duda? No hay ninguna pregunta o duda. ¿Está claro? Más allá de cómo está organizada como la descripción de la persona, ¿hay alguna ventaja entre las dos? ¿Alguna ventaja? Entre la primera y la segunda. O sea, yo te digo que la tercera yo pienso que la primera y la segunda son mejores que la tercera. Por legibilidad, porque, o sea, la idea de la persona no es solamente que tú la escribas y la tengas como una especie de... Cuando luego haces los casos de uso o lo que sea, es como que te ayuda a tener presente, pero además es bueno para tenerla en el día a día. Entonces, si tú pasas por aquí y ves en la pared y medio lees algo, es mucho más fácil leer esto que leer esto de aquí. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo preferiría cualquiera que sea en este tipo de estilo que uno que sea como este. Sí, es la única razón. De ahí realmente no hay, ya es un tema de gustos del equipo, de preferencias de la gente que hace el desarrollo, cuál es el estilo que más nos gusta. Hay muchos estilos diferentes, ¿sí? Así que puede ser, pero yo diría que un estilo como este es más difícil. Sí, es más difícil de asimilar. ¿Sí? Sí, el primero es un poquito más corto que el segundo. Puede influir en algo, ¿sí? O sea, tú quieres que sea completo, pero tampoco quieres que sea demasiado tedioso. Sí, oye, que el segundo es más completo y está como en el límite de la cantidad de información que yo quiero poner, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, pueden ser un par de carillas. Yo diría que lo ideal es tener un par de carillas, una cosa así. ¿Okay? O sea, tal vez, el problema que puede tener es que tal vez sea demasiado escueto y tal vez algunos detalles se pueden perder aquí. Sí, este es un poco más completo. Pero yo diría que es alrededor de un par de carillas es el límite. Pero no es solamente la extensión en términos del texto, sino el formato también importante. O sea, como estamos en interacción, es fácil entender que la usabilidad de este es menor que la usabilidad de este, ¿verdad? Desde todo punto de vista, ¿sí? En la cantidad de texto, los contrastes, el manejo del espacio, ¿sí? En todo sentido es mejor este que el de acá. Tal vez la cantidad de texto a las finales es la misma o cercana a ser la misma, pero aquí está mucho mejor organizado,
Entonces no me refiero solamente al tema de la cantidad del texto como tal, sino me refiero a cómo está presentado también visualmente. Yo personalmente creo que sí es importante. Yo pienso que si estamos hablando de interacción y de usabilidad, aún el texto que escribimos, aún la documentación que escribimos, puede tener mayor usabilidad que esto de aquí, ¿verdad? El problema sería, o sea, la tercera es como que muy amontonada la lectura, pero la primera más parece una ficha de datos que una de... Exacto. Por eso te digo, esta puede estar en el límite de lo... O sea, lo que pasa es que también ha dividido como varias categorías, ¿ves? Entonces eso te ayuda, por ejemplo, a reducir el texto, porque cuando tú dices meta final, esto, si tú lo redactas, bueno, cuando él trabaja su meta, entonces ya te estás gastando 6 u 8 palabras en lugar de 2. Y eso también lo reduce. Pero ciertamente coincido contigo en que esto es un poco arriesgado, en que podría tal vez volverse demasiado escueta, demasiado condensada y me pueda omitir mejor el feeling mejor del usuario. Y que es posible que esta sea un poco mejor, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Pero esta es mucho mejor en términos de formato, sea que este estilo, son mucho mejores en formato que este de acá. Este de acá sí es mucho más molesto de leer, es mucho más molesto de visualizar que el otro. Sí. Lo importante es que cubras todos los aspectos que queremos cubrir, que tienen que ver con detalles personales, detalles del día a día en el trabajo y detalles del perfil del trabajo que hace o el lugar donde está. ¿Sí? Entonces un poco esa es un poco la idea. ¿Ok? Eso es personas. Es relativamente no algo tan complejo, pero algo que requiere trabajo porque requiere entrevistas con usuarios, requiere recopilar información y requiere identificar patrones comunes o patrones promedio de mis usuarios para tratar de reflejarlos en este ejemplo de una persona. ¿Sí? El cuarto paso en el diseño centrado en el usuario es básicamente la asignación de funciones del sistema. Entonces, una vez que han hecho esta validación de usuarios, los problemas, han analizado las tareas, han visto realmente qué les sirve, qué no les sirve, han hecho el Javelin, ¿verdad? Luego ustedes pueden de mejor manera definir, bueno, mi sistema, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la parte funcional que va a cumplir mi sistema? Que, por ejemplo, en el caso de Annie, en el Startup Week en Guayaquil, una de las cosas a las que llegaron es a definir eso. Este sistema va a hacer esto, y hay cosas que decidieron después no hacer, y hay otras cosas que decidieron incluir que originalmente no estaban. ¿Por qué? Porque del trabajo con los usuarios y ver su problemática y ver las tareas y ver lo que hacen, quedó más claro exactamente la definición de qué es lo que se debe hacer. Pero en algún momento tengo que ya ponerla explícita. Bueno, esto es lo que va a hacer mi aplicación. Va a tener un módulo para registro, va a tener un módulo para intercambio de información entre los usuarios, va a tener otro para cuando se pierden las mascotas, reportar mascotas perdidas, va a haber otro cuando veo una mascota que está por ahí botada, reportarla a una especie de 911 mascotas o a los dueños para que las rescaten, ¿verdad? Entonces ya como que defino con más claridad específicamente qué es lo que el sistema va a hacer. No voy a profundizar en esto porque en muchos cursos de computación ustedes ya ven estas cosas, de definir las funciones del sistema, definir los módulos del sistema. Esto lo ven en ingeniería de software, lo ven en una serie de otras materias más y por lo tanto no voy a profundizar. Sin embargo, lo que buscamos es definir el sistema completo, qué es lo que todo el sistema va a hacer, ¿sí? Todos los módulos y tener la visión completa. Y luego, si su sistema es multiusuario, porque no necesariamente es un solo tipo de usuario, ¿sí? Y hay diferentes tareas que mi sistema va a permitir hacer, ¿qué usuario va a hacer qué tarea? Eso es importante tenerlo claro, ¿sí? Por ejemplo, de nuevo, tomando el ejemplo de la aplicación de mascotas, si yo puedo reportar mascotas perdidas, la pregunta es, ¿yo también puedo reportar una mascota de alguien más que se perdió? ¿O son mutuamente excluyentes el uno del otro? Esas cosas tengo que tener claro. En cada una de las funciones que yo voy a asignar, quién es el que va a hacer. Y por lo tanto, si hay perfiles, probablemente tiene sentido un login y un perfil de usuario. Entonces, los logins no son solamente un tema de seguridad, son también un tema que me permite en la aplicación dividir las tareas y las funciones del sistema
en términos de quién es el usuario y qué es lo que hace y cuál va a ser su rol dentro de la solución que yo estoy implementando. ¿Sí está claro? ¿Sí? Luego, aquí viene también un poco la parte técnica que cada uno de ustedes conoce. Aquí es donde entran un poco ya sus conocimientos de computación como tal. Cuando yo defino las funciones de un sistema, bueno, ya voy a pensar en las limitaciones del sistema o en las nuevas tecnologías, que es lo que me habilitan a hacer. Si digo, bueno, a ver, podré usar el GPS, podré usar el acelerómetro, podré usar una cámara, podré usar internet, cómo se combinan los sensores, ¿sí? Pues darles un ejemplo en Startup Week en Guayaquil, una idea que no quedó entre los 3 primeros, pero recibió mención de honor, era una aplicación para inhibir los celulares cuando uno los lleva en el carro y excede cierto límite de velocidad. O sea, la idea es que el celular no pueda recibir ni mensajes ni llamadas, o no notificar al usuario, o sea, no interrumpir al usuario cuando estoy conduciendo y paso cierto límite de velocidad. Pero luego uno dice, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cuáles son las funciones? Voy a tener probablemente un módulo que se encarga de detectar la velocidad y eso implicará censar el GPS en intervalos de tiempo y hacer cálculos de velocidad y yo qué sé qué. Y luego va a haber un módulo que es el que tiene que ver con la inhibición del celular. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo bloqueo las notificaciones? ¿Cómo bloqueo? Si es que se puede, ¿no? Porque el concepto de ellos era que eso sí se puede, pero obviamente hay que validar que efectivamente se puede, ¿sí? Y luego hay otro módulo que es cuando el usuario configura, por ejemplo, cuál es el límite y en fin. Pero, o sea, en muchas de estas decisiones ya no es solamente la tarea, el usuario, el cliente, sino que al definir la funcionalidad, ya comienzo a explorar también el mundo de lo que la tecnología me permite hacer. Y si yo tengo el sueño de hacer algo, y lo que yo conozco no hay, me toca investigar a ver si hay alguna solución. Para darles un ejemplo de esto, hace muchos años atrás, cuando nosotros hicimos una aplicación para tarjetas de crédito, ¿sí? No sé si les conté la historia de esta aplicación que hicimos, pero hicimos una aplicación que se conectaba con un banco y le pedía al banco que le mande una tarjeta de crédito temporal. Y esta tarjeta de crédito temporal me llegaba a través del internet, encriptada, en una transmisión segura, y me aparecía en la pantalla. Entonces nosotros queríamos que todo se vea real, que se vea como un tarjetero, que la tarjeta se vea como una tarjeta de verdad sobre Windows, ¿sí? Hoy en día eso todo el mundo sabe que se puede hacer, pero 12 años atrás, ¿verdad? Los desarrolladores que están conmigo me dicen, no se puede. Yo no tengo cómo hacer eso. Dicen, no. ¿Cómo hago? Pues porque es complicado. ¿Cómo hago para que no me salga una ventanita? Porque en Windows siempre me sale una ventanita. ¿Cómo hago para que me salga una forma que no es una ventanita? Entonces, los 2 desarrolladores que estaban acá me dijeron, no se puede. Entonces, jamás me digan, no se puede. Lo que tienen que decirme es, estuve investigando en toda la internet, vi acá, allá, contacté a fulano, a mengano, a sultano, por todos lados, bla, 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 y no encontré cómo hacerlo. No sé todavía cómo hacerlo. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta no es no se puede. Porque cuando ustedes dicen no se puede, se meten en una limitación grande en términos de el explorar nuevas formas de interacción. Entonces lo que hice yo fue, me cogí una noche, sí perdí unas 2 o 3 horas porque no fue tan fácil encontrar, pero encontré una compañía que vendía un API, ¿verdad? Vendía un API que se enchufaba, la aplicación era hecha en C. Entonces este API se enchufaba con la aplicación hecha en C y me permitía definir una máscara que era como un dibujo negro, ¿verdad? Era una especie de frame. O sea, yo le definía al API un archivo que tenía un bitmap que contenía el contorno, ¿no? El contorno en blanco y negro. Entonces con ese contorno, ese API de alguna forma lo aplicaba sobre la parte visual y entonces cualquier cosa que yo pusiera me hacía que la ventana se viera como ese fondo, ¿verdad? Entonces yo hacía ese fondo, hacía la tarjeta de crédito, y lo ponía sobre ese fondo y ¡truc! Le cortaba los bordes y le hacía aparecer una tarjeta de crédito. O lo mismo la billetera. Entonces yo podía darle la forma de la billetera y a lo que cargaba la aplicación, la pantalla principal me salía como una billetera. ¿Sí? Y era un API en C, ¿no? Hoy en día hay miles de formas de hacer eso. Pero en esa época, claro, no era algo tan común, la gente no lo hacía en Windows, y eso me permitió. Pero entonces, ¿qué significa? Yo tengo que explorar cuáles son las limitaciones técnicas
En el proceso en que voy definiendo estos módulos, yo voy explorando las limitaciones técnicas. ¿Ok? Y entonces aquí también es donde pienso cuáles son las restricciones posibles que puedo tener en el diseño, qué me puede impedir que esto funcione bien, ¿sí? Y asimismo cuáles son las tecnologías que pueden permitirme hacer esto bien. Luego que tengo definido eso, entonces voy a otra etapa que se llama el layout y el diseño básico. ¿Sí? Entonces el layout no es otra cosa que comenzar a diseñar mis pantallas. Cómo se van a ver las pantallas. Ya sé lo que el software va a hacer, ya sé las funciones que tiene que hacer, ahora cómo las comienzo a armar de una manera visual. Y cuando digo diseñar el layout básico, no digo hacerlo en la computadora. Lo que yo digo es hacer lo que se llama un sketch, un borrador, un mock-up, le llaman también. Pero un mock-up de bajo nivel, un mock-up. Yo no debería meterme a hacer nada en la computadora hasta que yo no tenga mi propio modelo mental de cómo va a ser. Ahora, recuerden que además ese propio modelo mental, lo que estoy buscando es que encaje con el modelo mental del usuario en lo posible, ¿verdad? Eso es lo que voy a tratar. Por eso es que he hecho todos los pasos anteriores. Pero mi primera versión de lo que yo creo que el usuario va a poder entender y lo que yo creo que la tecnología me va a permitir hacer es lo que voy a plasmar en estos primeros layouts o estos primeros diseños que yo quiero tener. ¿Sí está claro? Y eso es básicamente, son mis primeras layouts. Y de nuevo, estos layouts también los comienzo a validar con las restricciones. ¿Qué es lo que se puede? ¿Cuál va a ser el tamaño de la pantalla, por ejemplo? Sí, va a ser para un tablet, va a ser para un celular, tiene que ser para diferentes marcas, diferentes tamaños o no. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en las aplicaciones web, en las aplicaciones o en los sitios web, hay esto que se llama responsive. No sé si todos están familiarizados. ¿Qué significa responsive? De alguna forma en el layout de la página web, en el CSS y en las estructuras que están definidas en la página web, están incorporados los elementos que le permiten a la página adaptarse al tamaño de pantalla del dispositivo. Entonces, si yo lo veo en una pantalla de un computador, me sale grande, los menús extendidos y todo eso. Y si lo veo en un menú de un celular, entonces el menú principal ya no me sale como una barra horizontal, sino que me sale una cajita con unas rayitas que yo le hago clic y el menú se extiende para abajo, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ya esa aplicación web tiene incorporados los mecanismos que detectan ese tipo de cosas. Entonces cuando yo hago mi diseño de layouts, la primera pregunta que me voy a hacer, bueno, ¿este layout es fijo para un celular o es algo que también voy a usar para... por ejemplo, Facebook tiene su aplicación para celular y tiene su aplicación para web. ¿Sí? Pero hay algunas aplicaciones web que no tienen aplicación celular, pero que se pueden usar en el celular. Y entonces lo que tienen es ese tipo de mecanismo. Entonces, cuando yo la diseño, tengo que ver cómo se va a ver en los dos casos. Porque no es que el uno no me importa y el otro sí, ambos me importan. Los dos quiero que salgan bien. ¿Ok? El sexto paso, y de nuevo, este paso no lo vamos a... Este es fundamentalmente un paso creativo, donde ustedes lo que van a hacer es, van a plasmar sus propias ideas de cómo debe verse el layout y además van a incorporar el conocimiento que puedan ver de aplicaciones que ya han visto. Si este fuera un curso de diseño de interfaces, probablemente profundizaríamos en tendencias de layouts y elementos de pantallas de un celular y cuáles son las tendencias actuales, cuáles son los problemas actuales y todo eso. Pero este es un curso de interacción hombre-máquina, entonces no tenemos mucho espacio dentro del curso para profundizar demasiado en eso. Y en el fondo no es tan importante porque muchas de estas cosas las van a ir también cogiendo sobre la marcha y lo vamos a ir viendo igual en los diseños que van haciendo. Pero fundamentalmente la idea aquí es que donde van a plasmar lo que ustedes creen que puede ser la aplicación visualmente y donde van a incorporar lo que ustedes han visto y lo que ustedes ya saben en cuanto a diseños de pantalla. El sexto paso es hacer mi primer borrador o mi primer prototipo de la aplicación, que es un paso más allá del layout. Los layouts son simplemente pantallas. En los layouts yo tengo aquí está una pantalla, aquí está la otra pantalla, así se va a ver, así se va a ver. ¿Sí? Que es más o menos lo que, por ejemplo, al nivel que llegó Ani en el Startup Week en Guayaquil, y llegó a diseñar algunos layouts primarios o primeras versiones, digamos, de sus layouts de la aplicación.
pero no es un prototipo, porque en un prototipo yo quiero ver más allá del layout, quiero ver el comportamiento. ¿Qué pasa cuando aplasto este botón? ¿Qué pasa cuando aplasto esta barra? ¿Sí? ¿Qué pasa si no contesto tal cosa en tanto tiempo? O sea, yo quiero ver la interacción. En un prototipo ya no es solamente el layout, sino la interacción. Y vamos a tener una clase más adelante de prototyping y vamos a ver que vamos a hacer, normalmente uno sigue un esquema de dos niveles. Primero lo que llamamos los prototipos low-fi o los prototipos de baja fidelidad que se hacen fundamentalmente en papel. Y luego tenemos los prototipos hi-fi o de alta fidelidad que se hacen en algún tipo de herramienta que ya me permita ver cómo se vería en la computadora, ¿sí? Entonces, y esto es básicamente una lluvia de ideas informadas. ¿Para qué voy a hacer el prototipo? ¿Para qué voy a hacer el layout? ¿Para qué voy a hacer el prototipo si no es en la computadora, si es en papel? ¿Para qué? Por un lado, para comenzar a diseñar. Y por otro lado, ¿para qué? ¿Para qué? Ok, primero para tener una idea de cómo hacer la aplicación, hacerme mi modelo mental, tomar mis primeras decisiones de diseño, pero luego, ¿cuál es lo más importante en un prototipo? Testearlo con los usuarios. ¿Para qué? Para que veas si lo puedes usar bien. Para validar, pero más que para validar que lo puedo usar bien, entonces, ¿para qué es realmente? ¿Para qué? ¿Para qué quiero ver si puede interactuar? Si no puede interactuar, ¿qué pasa? Tengo que hacer eso prototipo. Significa que hay información que estoy perdiéndome. Hay cosas que no sé. Exacto, es para tener la retroalimentación, es para recoger más información. Ustedes cuando han hecho el Javelin, espero que lo hayan hecho de todo corazón, ¿verdad? Si han hecho el Javelin, han recogido información y se han de pronto haber dado cuenta de cosas que no eran tan ciertas a las finales hipótesis que tenían, o averiguaron información adicional que les faltaba. Entonces ustedes dicen, bueno, ahora sí estoy armado, ya sé qué es lo que estaba haciendo mal, ya puedo corregir algunas cosas. Hago mi diseño, voy y el usuario no lo puede usar. ¿Eso qué significa? Que todavía me falta más, que todavía hay cosas que no entiendo en cómo se comporta, en cómo él piensa, en qué es lo que él entiende. Entonces, uno de los objetivos principales de prototyping, fuera de probar mis primeras ideas de diseño, de yo mismo tratar de entender, hacerme una idea cómo yo mismo hacerme una idea de cómo va a ser, es ver si mis ideas y las del usuario tienen algo que ver o no tienen nada que ver. En otras palabras, lo que busco es testear este modelo mental del diseñador, enfrentarlo de nuevamente al modelo mental del usuario, ya con una imagen del sistema que yo he construido de manera primitiva, pero es una primera imagen del sistema con la que el usuario va a interactuar. Entonces, el objetivo de todo lo anterior es que esa primera imagen del sistema sea lo mejor posible, pero lo más probable es que va a ser bastante imperfecta todavía. Lo más probable es que todavía me falta mucho por aprender de cómo el usuario interactúa. Y por lo tanto, hacer un prototipo y probar el prototipo con el usuario es vital, aun cuando sea en papel. ¿Sí? La razón por la cual la hacemos en papel primero, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es? Es fácil de hacer. ¿Qué otra razón? ¿Por qué no lo hacemos directamente un prototipo en la computadora, en PowerPoint, en otra herramienta? Alzando la mano, pues si todos hablan a la vez. Tal vez se le enseña al cliente de una manera súper avanzada, el cliente va a creer que esa va a ser la versión final. Podría ser, esa podría ser una razón, pero hay una más importante. Muy bien. Porque el objetivo aquí es aprender rápido del usuario. No invertir demasiado tiempo en desarrollar algo, sino hacerlo lo más rápido posible para corregir lo más rápido posible y en las versiones posteriores poner más tiempo, pero no en las iniciales. ¿Querías decir algo, Ani, o era lo mismo? Sí, Más o menos. Para corregir más rápido. Claro, porque además hay otro problema, y es que cuando ustedes hacen algo que les toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, son más reacios a querer cambiarlo. ¿Sí o no? Si yo me saco el aire haciendo algo, escribiendo código, diseñando, acomodando, y me quedo, ¡uy, qué lindo, lo amo, me tomé 10 horas haciéndolo! Voy donde el usuario y me dice, eso es una porquería, no entiendo nada, no me gusta, nada. Entonces, uno comienza a sentir
qué coraje, si esto que es tan bonito y que ¿cómo puede decir que es feo? ¿Cómo puede decir que no lo entiende? Entonces vengo y le hago un cambiecito nomás, creyendo que con ese pequeño cambiecito ya al usuario le va a gustar. O sea, estoy menos dispuesto a hacer cambios de fondo. Entonces, cuando nuestras primeras versiones probablemente van a chocar mucho con el usuario no va a entender muchas cosas. Entonces, ¿para qué le voy a poner tanto esfuerzo? Mejor no tanto esfuerzo, concentrarme en los cambios que tengo que hacer y las siguientes versiones ya le comienzo a poner más esfuerzo. Entonces, un poco la idea de hacer prototyping es eso. Entonces, los primeros bosquejos se hacen rápidamente, se prueban con usuarios de verdad y se trata de usar lápiz, papel, una pizarra, y la idea es iterar, e ir acercándonos más hacia la versión que podría ser aquella que queremos tener. ¿Sí? Miren que una de las razones por las cuales amo dar emprendimiento y amo dar interacción es porque hay mucha relación. Cuando uno hace un emprendimiento, saca un negocio adelante, mucha gente quiere ser perfeccionista, quiere tener el negocio perfecto, bien planeado, bien diseñado, invertir un pocotón de plata antes de lanzarlo a vender, sin invertir tiempo con los posibles clientes, los posibles usuarios. Entonces, cuando viene después ese tiempo y todo ese dinero y todo eso, se estrellan, porque no han entendido bien qué es lo que tenían que hacer. En interacción hombre-máquina es muy parecido, ¿no? Históricamente, en el pasado, muchas compañías que desarrollaban software se dedicaban mucho tiempo a pulir, o sea, contactaban al usuario inicialmente nada más para los requerimientos, y luego desarrolla, pule, hago chévere, y al final ya hacía las pruebas de usabilidad, las pruebas ya de aceptación que le llamaban, ¿sí? Y resultaba que si al usuario no le gustaba o veíamos que era difícil de usar, qué pena, cumplí con los requerimientos, se acabó. ¿Por qué? Porque es muy costoso retroceder y volver a cambiar eso. Entonces lo que estamos buscando aquí es iterar con versiones que no tomen mucho esfuerzo, pero ir rápido en levantar bien esos requerimientos de usabilidad. ¿Sí? Entonces la idea es que la funcionalidad y la veracidad aumentan a medida que voy avanzando. Cada vez que voy avanzando en mi prototipos o en mis siguientes prototipos, voy mejorando. Y obviamente cada vez más voy considerando más aspectos visuales y auditivos, colores. De pronto en mis versiones iniciales no hay tantos colores, no hay sonidos, no hay esas cosas, pero a medida que ya lo voy haciendo en la computadora comienzo a añadir todos esos elementos que comienzan a ser más importantes. Y luego voy a una siguiente etapa, una vez que ya he hecho mis prototipos y todo y voy avanzando. En teoría yo llegaré a algún momento donde ya tengo un prototipo como que ya muy avanzado, muy cercano ya a lo que yo quiero tener como el producto final. Y entonces voy a hacer unas pruebas de usabilidad que se llaman, que son diferentes a las pruebas de aceptación que uno puede mirar en ingeniería de software. ¿En qué puede ser diferente una prueba de usabilidad a una prueba de aceptación, de funcional de una aplicación? Puede ser que las dos versiones de la aplicación hagan lo que tienen que hacer, pero una, el usuario va a estar pensando cómo hago esto y va a estar preguntando a cada rato. Ajá. La otra, esto parece obvio. Ajá. O sea, en otras palabras, una diferencia que puedo ver entre una aplicación que es fácil de usar y una no tan fácil de usar es el tiempo que el usuario le toma ejecutar algo. Entonces, probablemente un requerimiento de usabilidad va a estar atado al rendimiento del usuario al usar la aplicación y no tanto a si cumple o no cumple el requerimiento funcional. Entonces, yo voy a decir, ¿cuánto tiempo le toma al usuario, yo qué sé, usar tal opción? ¿Cuánto tiempo le toma al usuario escribir una carta en Word de no más de 100 palabras? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le toma al usuario instalar esta aplicación? ¿Cuánto le toma al usuario de este juego de video pasar de un nivel al otro, en promedio? Entonces, tiempo es una de las unidades de medida que, por ejemplo, van asociadas a usabilidad. ¿Qué otra cosa puedo medir que tenga que ver con el rendimiento de un usuario? Satisfacción. Le puedo preguntar, le puedo hacer una encuesta, ¿verdad? Del 1 al 10, dime, ¿qué tal te gustó esto? Como las encuestas que les hacen en el Senacá de los profesores. Y dicen, a ver, ¿qué le pareció? Explicaba bien, era muy estricto, era injusto, dialogaba con los estudiantes, bla, 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 bla. ¿Sí? Y ustedes evalúan. Y lo mismo puedo hacer con una aplicación. ¿Qué le pareció la aplicación en esto? Y yo puedo poner incluso una pregunta final. ¿Se la recomendaría a alguien del 1 al 5? Donde 5 se la recomendaría súper y 1 no se la recomendaría a nadie. Y eso me sirve también para medir. ¿Qué otra cosa podría medir en usabilidad? ¿Qué más se les ocurre que puedo medir? Tiempo, satisfacción. Accesibilidad. ¿Qué significa accesibilidad? O sea, por
Ok, yo puedo poner, a ver, en cuántos casos personas con alguna limitación tienen problemas para usar la aplicación. Entonces puedo medir capacidad de usar una opción por tipo de usuario. Podría ser otra medida que también puedo tener. ¿Qué más? Una para usuarios que no tienen problemas de accesibilidad. ¿Qué otra cosa? Uno es el tiempo que me demoro. ¿Qué otra cosa me hace ver que una aplicación está siendo difícil de usar? Una es el tiempo. La otra, esa es la satisfacción de la que hablaba él. Pero en algo más objetivo yo puedo ver. Si la persona no está siendo productiva, yo puedo verlo porque se demora mucho en usar, pero también lo puedo ver en otro síntoma. ¿Cuál puede ser ese otro síntoma? Facilidad es en general lo mismo que usabilidad, muy similar, ¿verdad? Se demora es lo mismo que el tiempo. Errores, porque la persona comete errores. ¿Sí? Cuando uno comete errores, los errores producen frustración, los errores producen malestar, los errores son un síntoma. Si los errores son normales, en toda aplicación que yo voy a usar va a haber errores. Pero exacto, pero si los errores se repiten mucho, son muy frecuentes, ahí hay un problema, hay un síntoma de que algo está pasando. Y en promedio a todos los usuarios tienen los mismos errores. Por ejemplo, si ustedes leyeron el libro de Norman, las puertas que tienen el ale y empuje, ¿verdad? ¿Cuántas veces se equivocan en el ale y empuje? ¿Se equivocan todavía? Sí, y se equivocaban cuando eran niños. Y en tantos años no han podido aprender. ¿Verdad? Entonces, el problema entonces el punto es que el problema no somos nosotros. Es un problema de diseño el diseño está hecho de tal manera que nos induce a cometer errores. No es un diseño que está bien pensado en términos de los errores. No piensa en la tarea del usuario, no piensa en lo que tienen. Cuando yo quiero llegar a algún lado, estoy apurado y todo eso, lo que menos quiero es concentrarme en leer la instrucción de una puerta. Yo asumo que la puerta es algo mi cerebro asume que la puerta es algo tan trivial que no necesito leer nada de que cojo y empujo y algo y ¡pum! Me equivoco. ¿Verdad? Y es porque el diseño no es natural, no está bien hecho. Y eso es un error. Y eso puede ser resuelto, sí. Puede ser mejorado, sí. Entonces si ven, las medidas de usabilidad pueden ser muchas. Entonces ya vamos a ver, hay un capítulo donde hablamos de requerimientos de usabilidad, ya lo vamos a ver. Y la idea es que estas pruebas las voy a usar con usuarios reales, con los usuarios de verdad. O sea, si voy a usar la aplicación de mascotas, va a ser con gente que tiene mascotas. Si voy a usar el Uber SPOL, va a ser con usuarios que tienen que venir a la SPOL o que tienen vehículo y vienen a la SPOL. ¿Sí? Y así. Y voy a tener dos tipos de retroalimentación cuando haga estas pruebas. Unas van a ser objetivas y otras van a ser subjetivas. ¿Sí? Las objetivas son, por ejemplo, contar número de errores, contar el tiempo. Por ejemplo, puede ser contar el número de malas palabras que dicen cuando están usando la aplicación. ¡Ah, esta porquería! Bla, bla. No. Hijo de tal, hijo de cual, ¿verdad? Puede ser. ¿Sí? Todos hemos pasado, al menos yo los he pasado, supongo que ustedes también, cuando les da coraje con alguna aplicación y se enfurecen y dicen esta porquería de computadora o esta porquería de software o yo qué sé. Eso puede ser un síntoma también, que ni siquiera es con una encuesta de satisfacción, sino simplemente con contar eso. Entonces, algunas son objetivas y subjetivas. Los métodos para recoger la información pueden ser muy variados. Yo puedo pararme al lado de la persona o sentarme al lado de la persona y comenzar a anotar. Esa es una forma. La otra es filmarlos en video y luego procesar el video y ver y darme cuenta de eso. Hay otras formas. Por ejemplo, la empresa Freaky Creations, que ustedes conocen, están desarrollando el juego To Live. En los demos, cuando ellos trabajan con los usuarios, ellos hacen pruebas de usabilidad con los usuarios y buscan y convocan beta testers para que vengan y prueben el juego. ¿Sí? Y ellos felices de probar el juego. Entonces, una de las formas que usan para medir es que en el mismo programa colocan mecanismos de medición. O sea, el mismo software mide las cosas internamente. Por ejemplo, cuántas colisiones tiene el jugador en tal nivel, el tiempo que le toma, y todos esos datos los recopilan y después los procesan y los analizan. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de recoger mediciones. ¿Sí? Uno puede recoger. La otra cosa es que esto tiene que ser un proceso riguroso. ¿Sí? O sea, tengo que seguir una metodología, tengo que seguir un orden. No es que anoto cuando me da la gana, ni las cosas que yo quiero, ni cuando yo quiero, sino que tengo que tener como que un rigor. ¿Qué tipos de pruebas voy a hacer? ¿Dónde las voy a hacer? ¿Cuándo las voy a hacer? ¿Con quién las voy a hacer? ¿Qué tipo de datos busco recolectar? Bla, bla, bla. Todo eso tengo que
tengo que hacer y llevar control de las versiones que tengo. Ingeniería de software, no sé si ustedes ya vieron esto, pero hay todo el tema de control de versiones, ¿verdad? O sea, uno va manejando las versiones del software que va desarrollando, ¿sí? Asimismo, en el caso de interacción hombre-máquina, yo debo llevar un control de versiones que estoy probando. ¿Qué prototipo estoy probando? ¿Con quién? ¿Qué busco medir? ¿Cuáles fueron los resultados? Etcétera, etcétera. Porque la idea es esa retroalimentación la voy a incorporar en la siguiente iteración. La siguiente vez que vaya a probar voy a usar eso. ¿Sí? Entonces, las pruebas de usabilidad no buscan ser masivas. No es que, ay, tengo que conseguir 50 usuarios para probar. No. Voy a buscar unos pocos, 5 o 6 usuarios, con los que voy a probar intensivamente. O sea, con los que voy a gastar harto tiempo, con los que voy a interactuar bastante, con los que voy a recoger bastantes datos. No se trata de hacer mucho. Finalmente, en el diseño centrado en el usuario, hay el paso 8 y 9, que no los voy a analizar porque el 8 es simplemente vamos iterando y vamos haciendo de nuevo. Vamos a una siguiente versión. Y el 9 tiene que ver con la actualización y el mantenimiento que ustedes estos son cosas que van más para la ingeniería de software que para la interacción hombre-máquina. ¿Sí? Que es, bueno, cómo logro calidad en el software, cómo tengo un proceso de desarrollo ya más pulido. Porque miren que en las fases iniciales de interacción hombre-máquina nosotros no nos estamos preocupando de eso, ¿verdad? No nos estamos preocupando mucho de calidad de software, de documentación, de muchas otras cosas, del código como tal. Lo que estoy buscando es armar rápido prototipos para poder probar y tener retroalimentación. ¿Ok? Y recuerden que en diseño centrado en el usuario, lo que siempre estoy buscando es enfocarme en el contexto y en el usuario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan sobre diseño en el centrado en el usuario? Básicamente ahorita conocen todos los pasos, a excepción del diseño de prototipos, que eso ya vamos a tener unas clases especiales solo para trabajar prototipos low-fi. Pero el resto ya lo conocen, ya saben cómo definir un contexto, ya saben cómo definir un usuario, ya saben uno de los métodos que hay para definir tareas, ¿verdad? Ya saben que hay que definir ya saben cómo definir personas, que lo acabo de explicar hoy. Las funciones y los layouts, eso ya es parte de lo que hacen en computación normalmente, así que no voy a entrar en layouts, podríamos profundizar más, pero como les dije, no es un curso de diseño de interfaces, sino de interacción hombre-máquina. Y lo que le vamos a dedicar especial énfasis es a la parte de prototipo. Entonces, como que ya ahorita han visto cuál es el enfoque metodológico para tratar de hacer buena interacción, el diseño centrado en el usuario. Ya más o menos conocen los pasos y ahora lo que tenemos es que aplicarlos al proyecto. Y algunas tareas ya lo han estado haciendo, pero lo vamos a seguir haciendo.